Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien con el temblor? ¿No hubo mayor problema? Todo bien. ¿Sí están por ahí o ya se fueron? Sí, profe, sí, estoy Sí. por aquí. Sí, aquí estamos. Hola, hola. 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 Ya, ¿Se escucha? ¿Sí se escucha o no? ya se escucha. Ah, Ok, algo que quieran comentar de lo que les subí el fin de semana? ¿Tuvieron chance de ver los códigos y todo? Si no, bueno, para dar inicio a lo del día de hoy. Ok, ya se está viendo, ¿no? La presentación. Sí, ya se ve. Bien. Entonces vamos a continuar con el... A ver, algo me está... Ok. Ah. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con con esto de la correlación y la independencia. La ortogonalidad, que luego son conceptos que se revuelven un poco y pareciera algunos que luego son tal cual sinónimos, pero hay sus detallitos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una manera práctica de pensar en la correlación y la covarianza, pues es que la correlación son las variables crudas, ¿no? Tal cual las obtuvimos de nuestro registro, por ejemplo, de señales fisiológicas. Y la covarianza ya implica que es como su definición, es un momento central, por lo tanto ya se le removió la media a los datos, o sea, tenemos media cero. Entonces podríamos decir que la correlación, puede ser esta conexión, ¿no? Correlación con datos crudos, covarianza con datos con la media cero, ¿no? Ya centradas en el origen. Entonces, la correlación, cuando nos da cero, decimos que X y Y son ortogonales. Cuando tenemos que la covarianza nos da cero, no están correlacionadas. Y cuando tenemos, digo, por la definición de independencia, la función de densidad de probabilidad conjunta es igual a la multiplicación de las marginales. Entonces, con eso corroboramos que las variables son independientes y, en consecuencia, la correlación es la multiplicación de las medias y la covarianza tendría que dar cero, ¿no? Porque ahí pues, la estamos quitando.
Entonces, y por consiguiente, el coeficiente de correlación, si tenemos covarianza 0, el coeficiente nos va a dar 0 también. Entonces, también podemos pensar, digo, si al obtener la covarianza primero les quitamos la media a las variables, entonces si después de remover la media salen ortogonales, ya no eran correlacionadas, digo, pues podría darse el caso, ¿no? Pero lo que buscamos, de hecho ahorita lo vamos a platicar más, para decorrelacionar o buscar la no correlación, buscamos una proyección justamente que es ortogonal. O sea, si todos estamos familiarizados con el término de ortogonalidad, se refiere que hay un ángulo de 90 grados entre los vectores, ¿no? Entonces, eso en realidad es un término que estamos tomando prestado pues de las proyecciones de vectores, ¿no? Lo utilizamos en estadística, pero en realidad la ortogonalidad no es un término estadístico, nada más es una, digamos, pues una condición inherente de alguna manera, ¿no? De que si no hay correlación, son ortogonales. Perdón, si la correlación. Entonces, podríamos decir que es igual la correlación, la no correlación es igual a la ortogonalidad. O sea, en efecto, o sea, como les decía, tal cual, no es lo mismo, es una palabra tomada les digo, de términos de geometría, de vectores. Implica, ¿no? Es algo que se implica, pues, por el hecho de no tener correlación. Entonces, el producto interno es 0. Y eso, por consecuencia, nos trae que son ortogonales los vectores. Pero no es equivalente, ¿no? Entonces, algo aquí clave, diría yo, es, o sea, tenemos que apreciar la distinción entre reconocer que al centrar una variable, al remover la media, puede cambiar el ángulo entre sus vectores. O sea, sí lo estamos modificando a final de cuentas. Entonces, la ortogonalidad lo que denota es que las variables crudas son perpendiculares. Y cuando no están correlacionadas, denota que las variables centradas, o sea, ya en el origen, ya con la media 0, son perpendiculares. Aquí a manera de tablita para tener las ideas resumidas. Tenemos las variables que son linealmente independientes. Ojo que aquí estamos hablando de independencia lineal, no es tal cual el término estadístico. Entonces, las variables crudas, como decíamos, que sin remover las medias, podrían estar en un inicio ortogonales entre ellas. Al mover las medias, podríamos provocar cierta correlación. Entonces, eran ortogonales. Las variables crudas podrían haber empezado con cierta relación y al moverlas, al centrar, al remover las medias, las dejamos no correlacionadas, pero no eran ortogonales. Provocamos que, al mover la correlación, provocamos que fueran ortogonales. Si cuando era la variable cruda, eran ortogonales y al centrarlas también resultan ortogonales, simplemente no cambió el ángulo entre los vectores y eso es todo lo que pasó. Pero entonces ortogonalidades meramente se refiere al ángulo, ¿no? Que tenga implicaciones en cuanto a la correlación es punto y aparte, pero no es tal cual un sinónimo. Entonces, en el tercer caso que tenemos aquí en la tablita, se mantienen ortogonales y por ende no, como hay ortogonalidad, no hay correlación, ¿no? Pero entonces quiere decir que al centrarlas en el origen, al remover las medias, dejar las medias 0, no cambió el ángulo entre vectores. Y, bueno, nada más cabe resaltar que en el caso de en el primer caso, no aplica o sea, hay independencia, no implica la independencia estadística. Entonces, al quitar las medias, ya hacemos las medias igual a 0 y por tanto la correlación igual a la covarianza.
o sea, podríamos decirlo en términos prácticos que sí. De hecho, pues a la hora de procesar nuestras señales, es muy común que lo primero que hagamos es remover las medias y a partir de ahí seguimos con el procesamiento, ¿no? Es parte del preprocesamiento. Entonces, por eso luego podría haber esta pues confusión de que fueran exactamente lo mismo, pero en todo caso sería, o sea, ya tenemos las definiciones tal cual de cada una. Una es un momento centrado en el origen y la otra no. Entonces, más bien aquí la cuestión de la correlación implica que aún no se han removido las medias. Y en un principio, o sea, no tenemos el antecedente de si las medias son 0 o no, porque bien podrían haber sido desde un principio las medias en 0. Entonces, luego es un poco la confusión con esos términos porque, digo, en mi opinión creo que están medias, como que debería haber otros términos que usarse porque correlación, o sea, el primer momento que se llama correlación, pues eso suena, ¿no? Y en realidad el que nos indica la correlación es la covarianza. Entonces, nada más tengan cuidado con esos términos de no hacerse bolas. O sea, aquí el punto clave es, ¿tiene media cero o no? ¿Media cero o no? Porque bien podríamos aplicarle la correlación, el momento no central, a datos que en efecto tuvieran la media cero desde un principio, no lo sabíamos. Entonces, como les decía, la ortogonalidad en realidad es un término que adoptamos en la estadística del álgebra vectorial, pero de hecho como tal no hay un significado estadístico, ¿no? O sea, aquí de lo que hablamos es de correlación o no correlación. Entonces, aquí de lo que les quiero platicar es de una aplicación de todas estas definiciones de correlación y covarianza. Un uso que se le da muy común en algunas técnicas como esta, que se llama análisis por componentes independientes, o el ICA. No sé si ya hayan trabajado antes con él. Pues una técnica de separación ciega de fuentes, las cuales, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces tenemos que asumir que la mezcla entre las señales es lineal. Y tiene una parte de preprocesamiento, que es el que le llamamos el blanqueado o el sphering, también lo van a encontrar así, que lo que se trata es de remover correlaciones de los datos. Entonces estamos forzando a decorrelacionar, por así decirlo, que no haya correlación entre nuestros datos, buscando una proyección de estos. O sea, podemos ver nuestras señales como unas nubes de datos, ¿no? Entonces, pensemos en las dos dimensiones, que tenemos por ejemplo, dos canales que estemos registrando de electromiografía, encefalografía, lo que quieran. Entonces, tenemos dos canales, tenemos dos dimensiones. Y digo, podríamos hablar N casos, ¿no? Pero para poderlo ver gráficamente, pensemos en dos. Entonces, estamos buscando una rotación de nuestros ejes, una proyección en la que nuestros datos no tengan correlación. Si vieron lo que les mandé de las gráficas de las gaussianas, recuerdan cómo en la gráfica se ve cuando no tienen correlación y los vemos desde arriba, vemos el círculo perfecto. En cuanto empieza a haber cierta correlación, le aumentamos el índice de correlación, se hacen elipses cada vez más achatadas, ¿no? Si hubiera una correlación perfecta de 1, pues veríamos una línea, ¿no? Entonces, lo que buscamos es rotar ejes para minimizar la gaussianidad y buscamos es una manera de decirlo, restaurar el estado original de los datos, ¿no? Por así decirlo. Y digo, no vamos a ver a fondo el tema de las componentes independientes, nada más lo que me interesa ver es la parte del blanqueado, ¿no? Porque ahí aplicamos tal cual todo lo que hemos visto ahorita de covarianza. Entonces, se trata de rotar los ejes, minimizar gaussianidad de la proyección original y la técnica de separación ciega de fuentes la recupera
busca o separa, asume que las fuentes originales son estadísticamente independientes. Son el tipo de cosas que al momento, como les decía, hay muchas veces que ya una cosa es la parte teórica y a la hora de la práctica nosotros tenemos que asumir muchas cosas, si no, simplemente no podríamos trabajar o procesar con estas señales. Entonces, se asume que las fuentes de los componentes de mi señal, pues son estadísticamente independientes, ¿no? Por ejemplo, en el electroencefalograma, pensemos en más de 2 dimensiones. Digamos que tenemos electrodos distribuidos en el cuero cabelludo y tenemos 16 canales, entonces, distribuidos. Y cada uno, entonces tenemos conectados los electrodos y cada uno tiene su posición y su perspectiva de las cosas. Entonces, pensemos en que las fuentes que se van a capturar no solamente es la actividad cerebral, sino también se van a capturar el movimiento del pestañeo, el movimiento ocular, movimientos de musculares, electromiografía, si por ejemplo aprieta uno los dientes, o sea, muchísimas cosas que se registran y digo que para el interés del registro del electroencefalograma todo eso es ruido, ¿no? Pero en realidad, digo, son diferentes fuentes que tenemos. Entonces, no es lo mismo la mezcla que vamos a tener en un electrodo que está en la parte frontal, donde le queda mucho más cerca los ojos, y entonces cualquier movimiento de pestañeo o movimiento ocular lo va a registrar con mucha mayor ganancia de este lado, a que si tenemos un electrodo que está atrás o uno que esté de los lados. Entonces, a la hora que nosotros visualicemos nuestro electroencefalograma registrado, pues vamos a ver en cada uno de los canales, cada uno de los electrodos, lo que vemos es una revoltura, una mezcla, la cual, como les decía, asumimos que es lineal. Vemos una mezcla lineal de todas esas fuentes originales. Pero entonces, lo que uno tiene, o sea, con lo que uno tiene que lidiar al principio, pues es justamente esa mezcla. O sea, yo no tengo registrados por separados a cada quien, sino lo que tengo que hacer es justamente separarlos. Entonces, por eso se le llama lo de técnica de separación siga de fuentes. Y por eso son los componentes independientes. O sea, de la mezcla que yo encuentre en cada uno de mis electrodos, representa una mezcla que está ponderada de manera diferente, ¿no? Como les decía, el electrodo de enfrente va a tener mucha más presencia de los artefactos de los ojos, y acá va a haber otro tipo la ponderación va a ser muy diferente, pero bueno, estoy registrando lo mismo en diferentes electrodos desde diferentes posiciones, diferentes perspectivas, por así decirlo, ¿no? Que me dan una ponderación diferente de cada uno de las fuentes que componen toda esta mezcla. Y lo que yo busco aquí es, primero que nada, quitar correlación de mis datos. Entonces, se busca quitar la correlación primero y después ya viene todo el procesamiento, ¿no? Lo que se busca es rotar los ejes, minimizar la gaussianidad de la proyección, y ya después se aplican los algoritmos de análisis por componentes independientes para recuperar las fuentes originales. Entonces yo puedo separar lo propio de la electromiografía, lo que sí es realmente el electroencefalograma, lo que sí es oculograma, lo que sí es el parpadeo, ¿no? Y ya veré qué es lo que yo hago con esa información, ¿verdad? Entonces, de hecho, esta idea parte justo del teorema del límite central, ¿no? Entonces, se espera, por ejemplo, que toda esa mezcla pues va a tender a ser gaussiana. Y lo que yo busco es quitar esa gaussianidad justamente, ¿no? Para recuperar las originales. Entonces, esto se conecta un poco con lo que les mandé de material, porque justamente la idea aquí parte, la idea inicial parte pues basándose en el teorema del límite central. Entonces, como les decía, la intención del análisis por componentes independientes es separar las fuentes que están mezcladas de manera lineal, ¿no? Entonces,
De hecho, como ahorita vamos a ver en el ejemplito, nuestros datos pues se vuelven una nube de puntos. Y eso es lo que vamos a buscar, esa proyección en la que yo ya no vea correlación. De hecho, digo, pensando en el electroencefalograma, el algoritmo ni siquiera tiene información a priori de cuál es la localización de los electrodos, no, entonces se pueden, ¿cómo se llama? O sea, son muchas cosas que se asumen, ¿no? También, por ejemplo, una, digamos, de las reglas de ojo de buen cubero es, si yo tengo, pensando otra vez en el encefalograma, tengo 8 canales, a lo más voy a encontrar 8 fuentes. Lo cual a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero pues son las limitaciones de este tipo de implementaciones, ¿no? Entonces, parte de, pues a lo mejor dentro de a la hora de que yo tengo esos componentes independientes, todavía se tiene que hacer cierto análisis para ver, evaluar justamente de hecho se utilizan estadísticas de alto orden como la kurtosis, que también la comentamos, como para evaluar qué tan gaussiano es ese componente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es parte más de todo el proceso del análisis por componentes independientes. Entonces, lo que se puede separar son mezclas lineales, ¿no? Y previamente, lo que se hace, el preprocesamiento para el análisis por componentes independientes, es algo que se llama el blanqueamiento. Entonces, la transformación se busca una transformación, una matriz de transformación V, mis datos D mayúscula, ¿no? Son los datos originales, los datos crudos, y de tal manera que esa transformación me va a obtener el resultado va a ser esta proyección nueva, la P, ¿no? Que es la multiplicación nada más de mi transformación por la matriz Z. Esa matriz Z es mis datos originales, pero ya les removí la media, ya tienen media 0. Y entonces la covarianza de estos nuevos datos, de esta nueva resultado de esta proyección, digamos, es que la covarianza nos da la identidad. Entonces, hay muchas técnicas de blanqueamiento. De hecho, a lo mejor ya han oído hablar o han usado, no lo sé, el análisis por componentes principales. Esa es una manera de justamente quitar correlación entre datos. Es una manera más, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer el blanqueamiento. Por ejemplo, el análisis por componentes principales se basa en los eigenvalores. Busca esa proyección para obtener eigenvalores por descomposición de valores singulares, se llama. Y hay otra que se llama Cholesky, me parece. O sea, hay varias técnicas, ¿no? Ahorita les estoy poniendo de ejemplo, es una, donde directamente estamos viendo el concepto de covarianza. Entonces, la transformación o la matriz de blanqueamiento, resulta que esta V es la matriz de covarianza de mis datos. Es la inversa de la raíz cuadrada de la covarianza de mis datos originales. Entonces, yo multiplico a mi matriz Z por por este componente. Como resultado, provoco esta rotación o esta proyección de los datos en las que yo ya los puedo ver sin correlación. Entonces, la manera de interpretarlo geométricamente, pues es lo que les decía ahorita, ¿no? Se restaura, por así decirlo, la forma inicial de los datos. Entonces, el análisis por componentes independientes, lo único que hace es rotar la matriz resultante y la proyecta la solución en coordenadas originales. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que una vez que hicimos
sea, se refiere a la matriz resultante a la cual hace la rotación, se refiere a esta que obtenemos después del blancamiento. Entonces ya tengo mis datos no correlacionados y mediante el algoritmo que utilicemos, porque hay muchos de ICA, lo que me va a arrojar como resultado es una proyección en las coordenadas originales. Entonces voy a obtener, pensando en el electroencefalograma de 8 canales, voy a obtener como resultado 8 componentes que supuestamente son los que están ahí mezclados, ¿no? Entonces yo tenía en los electrodos originalmente la mezcla de esos 8 componentes. Tengo como resultado del análisis de componentes independientes cada uno de los componentes que supuestamente están ahí involucrados, que estuvieron mezclados inicialmente. Entonces ahora lo que yo logro es separarlos. Y ya de ahí salen una serie de cosas, ¿no? Porque hay que evaluar justamente qué tan bien se separó ese componente, por lo que les decía, por ejemplo, aplicando la kurtosis, en fin. Entonces, aquí lo que nos compete a nosotros ahorita es la parte del blanqueamiento. Entonces, lo que hace el blanquear nuestros datos es un cambio lineal de coordenadas de nuestros datos mezclados, ¿no? Y, bueno, como les decía, pues el análisis por componentes principales es otra manera de hacer el blanqueamiento. Ok, entonces voy a abrir MATLAB, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Todo bien, profe. Bien, entonces. Ok, ¿se lee bien el código? ¿Se alcanza a ver bien? No sé si la vez pasada le subí más el tamaño de la letra. Yo solo lo veo usted, profe. ¿Mandé? Yo nada más lo veo usted decía algo del código, ¿no? Un código. Sí, aquí nada más les puse el mensaje. ¿Sí se alcanza a leer eso que puse ahí? Yo no veo nada, profe. No sé qué es lo que... Ah, ¿no se ve la pantalla todavía? A ver. No, no se ve. A ver, creo que ya está. Pensé que le había dado a compartir. Ahora sí ya se debe de ver, ¿no? Sí, sí, ya se Ok. ve. Ya se observa. Ok. Entonces, vamos a pensar que capturamos cierta cantidad de datos, ¿no? Sigamos pensando en el ejemplo del eje. Y vamos a suponer que capturamos 2 canales de electroencefalograma. Y tenemos 1000 muestras, ¿no? Entonces, vamos a definir nuestro canal A. Y ahorita pues vamos a utilizar, vamos a generar datos sintéticos como ya lo hemos estado haciendo. Pues tenemos 2 canales donde capturamos nuestra señal.
Les voy a... Vamos a hacer un rango de valores más grande. Entonces, pues nada más por ahorita vamos a verlos, cómo se... Para ver qué estamos haciendo. Ok, entonces ahí tenemos nuestra nube de puntos, ¿no? 1000 puntos del canal del canal A, 1000 puntos del canal B. Y como vieron, los generé de manera independiente, ¿no? Estamos pensando en que para este ejemplo sí se ve la figura, ¿verdad? La gráfica. Estamos pensando que son nuestras fuentes, ¿no? Ahorita. Más bien, de hecho me equivoqué ahorita. No son nuestros canales, son nuestras fuentes originales ahorita. Entonces, tenemos nuestra fuente A, nuestra fuente B. Cualquier señal fisiológica que sea, pero son independientes, ¿ok? Y ahora sí, vamos a mezclarlos linealmente. Vamos a pensar ahora sí que es un canal electroencefalograma donde lo que vamos a obtener es pues la mezcla, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de mezclarlas, siempre y cuando sea una mezcla lineal. Por ejemplo, vamos a agregarle, o sea, vamos a hacerle, utilizar la superposición. Vamos a pensar en alguna manera de mezclarlos, ¿no? Vamos a poner un coeficiente. Y una mezcla ya sea suma o resta con el otro, con nuestra otra fuente original. Vamos a inventar una otra mezcla en el otro canal. Aquí en vez de restar vamos a sumar. Y ya. Entonces, ahí lo que es canal 1 y canal 2 es entonces lo que nosotros hubiéramos obtenido en nuestro registro, ¿no? O sea, de nosotros de antemano no conocemos las fuentes A y B, no las conocemos. Entonces vamos ahora a hacer la gráfica. Vamos a ir viendo qué hicimos. Espérenme. A ver. No, me equivoqué. Vamos a ver ahora canal 1 y canal 2. Entonces vean lo que le provocamos a nuestros datos. ¿Ok? Entonces estamos viendo a nuestros datos que ahora tienen cierta correlación. O sea,
Vean cómo pasa lo mismo que con las gráficas, por ejemplo, de las gaussianas conjuntas. Cuando no había correlación, veíamos, si los veíamos desde arriba, pues era un círculo perfecto, ¿no? Entonces provocamos la correlación y entonces ahora tenemos una proyección diferente de los datos. Entonces, es más o menos la misma idea que está pasando aquí. O sea, en un principio los teníamos sin correlación y veíamos una nube de datos, pues el cuadrado lleno aquí, ¿no? Entonces, aquí hay una rotación. Entonces, esto lo podemos interpretar justamente como una rotación. Entonces, ese cuadro ahora lo vemos desplazado, rotado, de esa manera. Ya no lo estamos viendo de frente, digamos, como lo estamos viendo originalmente. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Todo bien, gracias. Y muy bien, entonces vamos a hacer el blanqueamiento. Vamos a utilizar la función que nos calcula la covarianza. Para eso voy a unir el canal 1 y canal 2. Y vamos a calcular la covarianza. Entonces, bueno, nada más para que vean, déjenles capturo aquí la pantalla. ¿Sí se está viendo la captura que hice aquí de la C igual a esta matriz? 868, 13, esto sí se ve, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra matriz de covarianza ya de nuestros datos, nuestros canales, ¿no? Y lo que buscamos es que esto se vuelva una diagonal, ¿no? Queremos que aquí haya 0 y aquí también. Entonces, de acuerdo a lo que comentamos ahorita en las diapositivas, necesitamos la inversa de la raíz cuadrada justamente de la matriz de covarianza de mis datos originales, que es lo que tenemos aquí en la variable C. Entonces vamos a ponerle V, ¿no? Que es como le definimos en la diapositiva. Entonces, usamos una función que la SQRTM calcula ya la raíz cuadrada y luego la inversa. Luego, queremos nuestros datos sin la media, ¿no? Eso le dijimos Z. Bueno, primeramente vamos a obtener la media. Con eso vamos a obtener las medias de cada quien, ¿no? Acuérdense que estamos juntando en X, estamos juntando canal 1 y canal 2. Entonces tenemos las medias de cada quien y ahora sí se las quitamos. Llamamos Z, ¿no? A esa matriz. Entonces, se lo tenemos que quitar en cada uno de los, digo, para cada ¿cómo se llama? Cada elemento del arreglo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una matriz de unos que multiplique las medias para que tengamos repetidas esos valores de media, ¿no? Para poder hacer la resta más eficiente. Entonces, con esa operación estamos quitando la media a los datos. Entonces, ya que hicimos eso, tenemos la proyección que estábamos buscando. Tendríamos que multiplicar en este caso, V
por Z. Y ahora vamos a revisar la covarianza de esta proyección. Espérense, voy a marcar un error. Ah, aquí no multipliqué. Y bueno, como resultado, lo que tenemos ahora es la matriz de covarianza de esta proyección P. Ya quitamos la correlación. Vamos a graficar. Vamos a graficar los puntos que hay en P. Acuérdense que tenemos aquí juntos los dos, los que son los dos canales, ¿no? Sí. Aquí algo me faltó. Ah, no. Perdón. Cierro figuras, ya no sé cuál es cuál. Ok, bueno, están cambiando las gráficas porque como le pusimos el rand, y ahorita lo volví a correr. Entonces teníamos esta proyección. Y tenemos ahora vean cómo está más cuadradito, digamos, en esta nueva proyección. Espérenme un momentito. Permítame un tantito, ¿eh? Ok. Sí, esta es la que, digamos que así, yo aquí ya volvió a cambiar. Entonces,
vean cómo, o sea, si lo imaginan como si fuera un plano, ¿no? Un rectángulo, una tapa, una hoja, alguna tablita, alguna cosa así, y traten de imaginar cómo está esta rotación, cómo se le hizo un giro y ahora la vemos cuadradita, ¿no? O sea, la vemos, le hemos quitado la correlación, o sea, la covarianza ahora, la matriz, es una diagonal. Obviamente, por la definición de la covarianza, la diagonal, la diagonal es contra ella misma, ¿no? La misma variable aleatoria contra ella misma, ¿no? Entonces, cuando hay valores diferentes de cero fuera de la diagonal, sabemos que hay cierta correlación, ¿no? Entonces, ahorita lo que hicimos es eliminar todas esas y dejarlas en ceros. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con esto? No, profe. Pues digo, esto fue una aplicación, ¿no? O sea, ya lo que hacemos en la práctica, ¿no? Con nuestras señales. Pusimos el proceso de blanqueamiento. Aquí ya, por ejemplo, ya sería buscar, encontrar esa proyección que se comenta, ¿no? En el análisis de componentes independientes, aquella en la que se maximice la independencia, encontrar componentes independientes, ¿no? De ahí el nombre de la técnica. Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos vean como si quisiéramos hacerla, déjame poner para dibujar aquí. Si nosotros quisiéramos una proyección, vamos a obtener el histograma viéndolo desde aquí abajo y desde un lado. Entonces, vean cómo aquí hay pocos datos, ¿no? Si vamos a hacer vamos a contar las frecuencias en cada uno, veamos que, pensemos que tenemos los bins de histogramas aquí. Entonces, cuando lleguemos a esta zona de por aquí, es cuando va a haber más datos, ¿no? La frecuencia relativa va a ser más alta. Entonces, si hacemos el histograma de este lado de la proyección, vamos a obtener una cosa que se acerca a la gaussiana y de la misma manera de este lado. Entonces, déjenme hago aquí las grafiquitas. Ok, esto que estamos viendo aquí, lo voy a poner así. Y la otra figura se me perdió, no sé dónde quedó. Ups, a ver. Listo.
Pues aquí estamos viendo ya el resultado, ¿no? Digamos que esa es la proyección. Tendríamos que rotarlo nada más, no sé si se pueda. Así. Pues eso es lo que estamos viendo en los histogramas, ¿no? Las frecuencias de cada uno de estos datos. Entonces, digo, no, ya para concluir aquí el tema, digo, lo que seguiría aquí es buscar justamente quitarle esta gaussianidad, digamos, a estas proyecciones, ¿no? Eso es lo que ya continuaría en el trabajo en el análisis de componentes independientes. O sea, hay que buscar la proyección tal que esto vuelva a verse. O sea, ahorita ya no tenemos correlación, lo que queremos es remover la dependencia estadística. Y entonces lo que querríamos encontrar en dado caso es justamente la gráfica que vimos al principio. Pues ahí está. Querríamos encontrar una rotación tal que encontremos esto, ¿no? Que si le hacemos el histograma, pues ya va a ser otra cosa, muy cercana a la distribución uniforme, seguramente, ¿no? Ya no se va a ver como gaussiano eso. Entonces, ese es, digamos, los pasos a seguir, ¿no? Entonces, la parte que vieran, pues es la del blancamiento, la de eliminar la correlación. Muy bien, entonces ya se ve la presentación otra vez, ¿verdad? Ok. Pues bueno, ahora ya vamos a hablar como tal de los procesos estocásticos. Entonces, al proceso estocástico lo podemos ver como una función de los elementos que tenemos en la muestra S, en el espacio muestra S, en nuestro universo. Pero ahora lo que vamos a añadirle es la variable independiente. Entonces, nótese cómo estamos, pues, medio hablando de lo mismo. Hemos estado hablando todo el tiempo desde que empezamos, desde probabilidad, ¿no? Nada más se ha ido, pues, adornando, por así decirlo, la terminología, ¿no? Entonces, ahora hablemos en términos de procesos estocásticos, ya no es la salida de mi experimento de probabilidad, no es la variable aleatoria. Entonces, estamos hablando de una función, o sea, el proceso estocástico está en función de otra variable independiente, que casi siempre es el tiempo, ¿no? Pero bien podría ser el espacio. Entonces, vean cómo seguimos platicando como si fueran cosas de problemas de probabilidad, ¿no? Tenemos el experimento dado, el experimento E, tiene su espacio muestra S, y este proceso estocástico, en función del tiempo, nos mapea cada posible salida que tengamos que pertenezca a nuestro espacio muestra, los mapea a una función de t también, ¿no? Como alguna regla, que son las que pues hemos platicado durante todo el curso. Entonces, la X minúscula pues representa nuestra salida en función del tiempo, ¿no? Entonces, la función, estrictamente hablando, es una función de dos variables, pero estamos hablando del tiempo y de la salida que obtenemos. Pero para mantener la notación simple, aparte que pues es la que van a ver en todos lados, pues se va a quedar como x de t, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la función x de t, x minúscula, como un miembro de lo que se le llama ensamble. El ensamble es la familia o el conjunto o la colección de las funciones. Entonces, nuestro proceso aleatorio lo representamos con la X mayúscula y, a ver, ¿no está viendo la pantalla de la presentación?
Sí, sí se está viendo. ¿No se ve la pantalla de la presentación? A mí me sale que estoy compartiendo. Sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. A ver. Ahora ya no. Ya no. ¿Sí está viendo la presentación? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Bien, entonces, bueno, el X mayúscula T es nuestro proceso aleatorio y nuestra función X minúscula de T es un miembro en particular o una realización de este proceso. Entonces, pensemos en varias combinaciones de procesos. Podríamos tener tiempo continuo y amplitud continua, pues, si los queremos ver como señales. Tiempo continuo, amplitud discreta, tiempo discreto y amplitud continua, tiempo discreto y amplitud discreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, del tiempo discreto y la amplitud continua son señales, por ejemplo, en un proceso de cuantización, ¿no? Podría ser. Entonces, ahora nuestro experimento de lanzar la moneda, pensémoslo como un proceso estocástico. Vamos a asociar águila o sol, ¿no? Acuérdense que esto es una mera abstracción, nosotros podríamos decir eh, águila o sol, 0, 1, 1, 2, A o B, ¿no? Entonces, nuestro experimento de lanzar una moneda, pues es nuestra águila o sol. Y podemos asociar una senoidal, ¿no? Una función x minúscula de t a nuestro evento, el águila, y otra x sub s al evento del sol. Está en función del tiempo y es una senoidal con alguna frecuencia angular omega 0 y este es el doble, nada más. Entonces, o sea, la senoidal asociada de esta, del Sol, es el doble de la frecuencia angular de la que está asociada al águila. Entonces, a nuestros eventos tenemos asociadas funciones que son dependientes del tiempo, ¿no? Entonces, este es nuestro proceso estocástico. Entonces, ¿cómo se verían cada una de esas senoidales? Aquí estamos en la gráfica, ¿no? En función del tiempo y el resultado de las realizaciones. Una realización para el águila y una realización para cuando cae sol, ¿no? Eso es lo que podríamos ver como realización. Entonces, aquí estamos viendo dos realizaciones nada más de nuestro proceso estocástico, nuestro proceso aleatorio. Que, bueno, digo, es meramente para que vayamos haciendo esta estructura mental, ¿no? De qué es de qué estamos hablando, pero pues no tiene como que mucha aleatoriedad en realidad nuestro proceso, ¿verdad? Que estamos viendo aquí ahorita. Pues ahora lo que vamos a hacer es añadirle otro elemento de aleatoriedad. Entonces, pensemos en que tenemos la salida de nuestro proceso estocástico, tiene asociada una variable aleatoria A que pertenece a una distribución uniforme entre 0 y 1 y la función asociada a esta variable aleatoria, el resultado va a ser la ganancia, va a ser la amplitud de la onda senoidal. ¿Ok? Es una variable continua y tendría en dado caso un infinito de realizaciones.
¿ok? Nuestra frecuencia angular sigue estando fija. Entonces, la gráfica de varias realizaciones de esta nueva definición de mi proceso estocástico, donde ahora la amplitud está asociada a una variable aleatoria con distribución uniforme, veríamos una cosa así, ¿no? En función del tiempo. Aquí tenemos, se alcanzan a ver, 1, 2, 3, 4 realizaciones que tienen los valores que obtuvieron fueron a partir de nuestra variable aleatoria A, ¿no? Que era la amplitud de nuestra senoidal. Ahí, por ejemplo, ¿qué fue lo que afectamos? ¿O qué estamos viendo ahí? Ahí, por ejemplo, ahora lo que vemos está modificándose. Aquí vemos alta frecuencia, o el doble del angular original, la angular original, otra vez el doble, la angular, otra vez el doble. Ahora imagínense que nuestro experimento consiste en los lanzamientos de monedas y observar la secuencia de las salidas. Entonces, las secuencias de las salidas de águila o sol, ¿no? Con la misma frecuencia angular, la frecuencia angular 0 de omega 0 es águila y el doble es el sol. Entonces, aquí tenemos representado nuestro proceso estocástico en esta ventana de tiempo tenemos que cayó un sol, aquí cayó un águila, aquí un sol, un águila y aquí un sol, ¿no? Entonces, esa es otra manera pues es otro ejemplo, otra manera en que podríamos definir un proceso estocástico. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Con más o menos la misma idea, tenemos lo que se le llama el telégrafo estocástico y lo vamos a plantear como una secuencia de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, todas son exponenciales. Entonces, vamos a tener T1, T2, T3 y van a ser una secuencia de estas variables independientes idénticamente distribuidas. Permítanme tantito. Okay. No tengo me faltó la imagen de este ejemplo. Espérenme, la tengo aquí rápido a la mano.
Bueno, después les muestro la imagen. Ahorita se las voy a deber. Ok, bueno, ahorita aquí la vamos a dejar. Y pues ya les subo el material con lo que me faltó. De hecho, ya no nos faltaba mucho, pero para que lo tengan completo ahí en las diapositivas. Entonces, ahorita ya terminamos la sesión. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. Bueno, si no, entonces, pues ya damos por terminada la sesión. Pues muchas gracias. Entonces, que tengan buena tarde. Espero que ya no haya réplicas. Muy bien. Entonces, nos vemos. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Ay. Hasta luego. Bye.